Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Cubana. ¿Quién es Fulgencio Batista? Y sobre todo de Fidel Castro, personaje muy importante en este tema. Para ello, nosotros primero necesitamos definir qué es la Revolución Cubana. Recuerda que la Revolución Cubana es el término con el cual se designa al derrocamiento del gobierno del dictador militar Fulgencio Batista. Ahora, en el transcurso de nuestra clase, nosotros vamos a saber quién era Fulgencio Batista y por qué lo querían sacar de su gobierno. Fulgencio Batista va a ser retirado de su gobierno el 26 de julio y se va a establecer un nuevo gobierno cubano de corte socialista. Este socialista va a ser liderado por Fidel Castro en el año de 1959. Por eso algunos le denominan la revolución del año de 1959, donde va a entrar al poder Fidel Castro. La revolución se inicia con el asalto del cuartel Moncada en el año de 1953, un 26 de julio, y finaliza el 1 de enero de 1959, donde Fidel asume el poder. Cuando Batista, en este caso, huye del país, el término de Revolución Cubana es también usado para referirse al periodo que abarca del año 59 hasta el presente gobierno cubano. Entonces vamos a hablar ahora acerca de todos estos contextos de Fulgencio Batista y cómo sale Fulgencio del gobierno dirigido, en este caso, movimiento por Fidel Castro de ideología socialista. De quien posee todos los méritos. Fidel Castro, el hombre que condujo el destino de Cuba durante casi medio siglo y uno de los líderes más controvertidos de la historia contemporánea, ha muerto en La Habana a los 90 años, tras retirarse del poder en 2006 por una grave enfermedad. Al frente de una revolución que puso a Cuba en el centro de la escena internacional y de un régimen que se ha prolongado 56 años, Castro fue actor y superviviente destacado en el tablero de las complejas tensiones de la segunda mitad del siglo XX. Nacido el 13 de agosto de 1926 en Virán, en el oriente de Cuba, su padre fue un emigrante gallego que acabó terrateniente. El pequeño Fidel estudió en un colegio de los jesuitas en La Habana, pero fue en la universidad donde Castro se formó como líder estudiantil mientras concluía la carrera de Derecho y comenzaba sus andanzas políticas. Su primera acción armada contra la dictadura de Fulgencio Batista fue en el frustrado asalto al cuartel de Moncada en 1953, considerado el arranque de la Revolución cubana y que le supuso 2 años de cárcel y luego el exilio en México. Allí conoció al Che Guevara, con quien volvió a Cuba para comenzar la lucha guerrillera de Sierra Maestra. Derrotado Batista en 1959, Fidel Castro creó en Cuba un comunismo caribeño, con base marxista-leninista y muy influido por el legado nacionalista del héroe independentista José Martí. La dimensión política de Fidel Castro no se entiende sin su principal enemigo, Estados Unidos. Con un embargo económico de su poderoso vecino que se inició en la década de los 60, Castro sobrevivió a 11 inquilinos de la Casa Blanca y no dejó de criticar sus políticas, alimentando así un fuerte sentimiento patriótico en la isla. Pero también aprovechó este bloqueo estadounidense para imponer un estatus de plaza sitiada, con el que justificó decisiones controvertidas y la represión a disidentes y críticos. En 1961, en vísperas de derrotar la invasión anticastrista de Bahía Cochinos, declaró el carácter socialista de su revolución y comenzó con la Unión Soviética una larga alianza. 3 décadas después, la profunda dependencia de la URSS se desveló en toda su magnitud con la caída del bloque soviético. Cuba tuvo que declarar una economía de guerra en tiempos de paz y la revolución se abrió al dólar y al turismo. Poco antes de cumplir los 80 años, Fidel Castro delegó el poder en su hermano Raúl, tras admitir una grave enfermedad intestinal que él mismo declaró secreto de Estado y que le mantuvo entre la vida y la muerte. En sus últimos años, Fidel Castro, que reapareció esporádicamente en algunos actos públicos, vio cómo su país daba un giro diplomático histórico con el anuncio el 17 de diciembre de 2015 del restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de la administración Obama.
Castro fue tan admirado como mito revolucionario como acusado de dictador, pero hasta sus más profundos enemigos le reconocieron un carisma incuestionable y una capacidad de liderazgo poco comunes. Las palabras del director de la FAO, que tiene mucho sentido común, y porque, como él dijo, es el mismo. Vamos a hablar en esta diapositiva nosotros acerca de las causas de la revolución y sobre todo qué consecuencias va a traer. La isla de Cuba obtuvo su independencia de España. Para ello necesitamos retroceder un poco más y conocer un poco de la historia de Cuba. Recuerda que Cuba era antes una dependencia o una colonia de España, pero logró independizarse en el año de 1898. Cuando este país fue derrotado por los Estados Unidos, en los años siguientes los cubanos vivieron bajo la tutela norteamericana, formalizada mediante la enmienda de Platt, que tenemos aquí en nuestra diapositiva. La enmienda de Platt, que es la Constitución cubana del año de 1933. Y de esa manera, con esta Constitución, Cuba estaba sometido a la tutela norteamericana. Lo cual, ahora vamos a ver un poquito qué establecía esta Constitución, la cual establecía el derecho de gobierno estadounidense de intervenir en la política cubana para salvaguardar sus intereses en la isla. Aunque esta enmienda fue abolida en el año de 1934, Estados Unidos continuó manteniendo una fuerte influencia sobre Cuba. A la dependencia política se le sumaba la dependencia económica, pues los Estados Unidos era el mayor mercado para el azúcar cubano, la principal exportación de la isla. Durante la mitad del siglo XX, se sucedieron en Cuba una serie de gobiernos caracterizados por su corrupción y autoritarismo. En marzo del año de 1952, el presidente Carlos Príos Socarrás fue depuesto por un golpe militar encabezado por Fulgencio Batista, quien impuso una dictadura patrocinada por los Estados Unidos, cuyos intereses económicos fueron protegidos por el nuevo gobierno. O sea, este presidente Batista ingresó al poder apoyado por Estados Unidos. El capitalismo estadounidense controlaba el 99% de las minas. Imagínate, todos los recursos que tenía Cuba era extraído por Estados Unidos. Y también manejaba el 40% de la industria azucarera, el 80% de los servicios públicos y el 50% de los ferrocarriles e industria petrolera. En este caso, toda la economía de Cuba dependía, en este caso, de Estados Unidos. Hacia la década de los 50, Cuba tenía un elevado ingreso per cápita gracias a sus exportaciones. Sin embargo, existían profundas diferencias sociales entre ricos y pobres y un alto índice de desempleo debido al carácter estacional del trabajo en las haciendas azucareras. Los excesos dictatoriales de Batista aumentaron el descontento popular no solo hacia su gobierno, sino en contra del intervencionismo estadounidense y provocaron varios levantamientos. A manera de conclusión, podemos resumir las causas, cuáles fueron las causas de esta revolución cubana. La primera fue el gobierno dictatorial, ¿no? El gobierno de este dictador Fulgencio Batista. Luego tenemos, recuerda que Fulgencio Batista dependía mucho del capital norteamericano. La siguiente viene a ser la dependencia económica cubana respecto al capitalismo estadounidense, ya que todos nuestros productos, todos los recursos de Cuba eran el único mercado al que vendía era Estados Unidos y estaba siempre supeditado al precio que indicaba este país, o sea, Estados Unidos. La explotación del campesino bajo un régimen semifeudal. Entonces, todo esto va a llegar a su fin, la Constitución, la dictadura de Fulgencio Batista, con la llegada al poder de este socialista llamado Fidel Castro. Entonces, en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a hablar acerca de esta revolución liderada por Fidel Castro. Vamos a hablar entonces en esta diapositiva, como lo indiqué, el desarrollo de la revolución, así como está plasmado en nuestra diapositiva. Recordemos que el 26 de julio, vamos a activar nuestro cursor, aquí está el número 1, el 26 de julio de 1953,
el joven abogado, porque será su profesión, abogado cubano Fidel Castro, junto a 200 hombres, intentó derrocar a Batista mediante un asalto al cuartel Moncada. Sin embargo, la revuelta fracasó y sus líderes fueron encarcelados. Castro fue condenado en este caso a casi, ¿no?, se puede decir, 15 años de prisión. Sin embargo, en el año de 1955 fue amnistiado y desterrado. Aquí por eso está, ¿no?, fue sentenciado. En este caso, Castro, en vez de pasar 15 años, solo pasó 2 años en prisión, porque ¿qué sucedió? Se dio un amnisticio y simplemente lo desterraron. Y luego fue desterrado, ¿dónde? A México. Entonces sería ese punto número 2. Fue desterrado a México. Y Castro, en este caso, ya estando en México, va a funda el movimiento 26 de julio. Reorganizó a los insurgentes y entró en contacto con el revolucionario argentino Che Guevara. En diciembre del año de 1956, aquí tenemos la número 3, 1956, Castro va a retornar a Cuba de manera clandestina al bordo, acá está el yate, recuerda cómo se llama el yate, Gramna, desembarcó en Turquino y se adentró en Sierra Maestra, donde recibe el apoyo de gran parte de campesinos y comenzó la guerra de guerrillas contra el gobierno de Batista. El movimiento 26 de julio fue ganado debido al apoyo popular, principalmente en los ámbitos estudiantiles, y recibió el respaldo del Partido Popular Socialista. A finales del año de 1958, las guerrillas de la Sierra Maestra y el Segundo Frente Oriental lograron vencer a la resistencia del ejército de Batista, y el 1 de enero de 1959, Castro entró triunfante y victorioso, en este caso, a La Habana, Cuba. Esta sería entonces la 4, no, perdón, recuerda que en la 4, en el año de 1958, se van a dar las guerras de guerrillas, y esta campaña va a estar dirigida por la dictadura de Batista durante 25 meses, y luego en el año siguiente, después de 2 años, en el año de 1959, Castro va a entrar triunfante a La Habana. Entonces ya tenemos una pequeña línea acerca de cómo fue el desarrollo de su revolución. Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando Fidel entra victorioso a La Habana? Batista huye a Santo Domingo y se designó como presidente a Manuel Urrutia. Aunque el poder efectivo estaba en manos del principal dirigente revolucionario, en 1959, Urrutia, descontento por la negativa de Castro a acelerar elecciones, fue destituido por Osvaldo Dorticós. Al fracasar en su intento de establecer relaciones diplomáticas o comerciales con Estados Unidos, Castro negocia acuerdos sobre armamentos, créditos y alimento con la Unión Soviética. Nacionalizó los recursos del país, afrontó una profunda reforma agraria basada en la colectivización de la propiedad y estableció un Estado socialista de partido único, el Partido Unido de la Revolución Socialista, más tarde llamado Partido Comunista Cubano, cuya secretaria general va a asumir el propio Fidel Castro. O sea, el secretario de este partido va a ser el general Fidel Castro. Estas medidas y la depuración que llevó a cabo de sus rivales políticos provocaron que muchos cubanos, principalmente los de la clase alta, huyeran al exilio. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos dio un disgusto con el nuevo régimen, embargando, en este caso, las empresas de capital norteamericano. Es por ello que en el año de 1960 se anuló los acuerdos comerciales que mantenía con Cuba. O sea, Estados Unidos ya no quiso tener ninguna relación con Cuba, ya que Cuba
Fidel Castro había nacionalizado todas las empresas, incluidas las de capital extranjero, en este caso capital americano. Castro respondió con la primera declaración de La Habana, reafirmando la soberanía cubana frente al imperialismo norteamericano. En el año de 1961, la administración Kennedy respaldó a un grupo de exiliados cubanos en un infructuoso intento de derrocar a Castro, suceso conocido como el desembarco en la bahía de Cochinos. Este desembarco en la bahía de Cochinos, que se queda en la playa Girón, querían derrocar en este caso a Castro. ¿Por quién estuvo liderado? Por Estados Unidos. Desde ese momento, Fidel Castro declaró estratégicamente el carácter marxista-leninista de la revolución, declarándose abiertamente aliado de la Unión Soviética. En el año de 1962 se produjo el encuentro entre el líder cubano y un par de rusos, Nikita Khrushchev. La URSS se comprometió a colocar misiles de largo y mediano ataque en Cuba, creando una gravísima situación de conflicto que estuvo a punto de desencadenar una nueva guerra mundial denominada la crisis de los misiles. Y con respecto a la crisis de los misiles, ya se comentó con ustedes, fue una clase que ya se habló en su respectivo momento, pero vamos a ver un pequeño repaso, porque sé que la mente es frágil y a veces uno se olvida. ¿En qué consistió esta llamada crisis de los misiles? Recordemos que hacia verano, en el año de 1962, Estados Unidos se enteró que la Unión Soviética había comenzado el envío de un cargamento de misiles a Cuba. El 22 de octubre, John F. Kennedy anunció el bloqueo naval a la isla para evitar la llegada de más misiles y exhortó a la Unión Soviética que desmantelara las armas. Estados Unidos fue apoyado por otros miembros de la Organización de los Estados Americanos. El diálogo entre Khrushchev y Kennedy se abrió a través de canales diplomáticos. Tras varios días de negociación, durante los cuales muchos temieron la posibilidad de una guerra nuclear, Khrushchev acordó desmantelar las armas o los misiles que tenía en Cuba. Entonces, Kennedy proporcionó las garantías y levantó el bloqueo, y también prometió en decreto retirar los misiles estadounidenses colocados en Turquía. Entonces aquí, esta crisis de los misiles, el año de 1962, se terminó debido a una conversación diplomática entre los presidentes de ambos países. Por un lado, Kennedy, de Estados Unidos, y Khrushchev, de la Unión Soviética. Entonces, esto sería parte última de la clase. Te invito a que refuerces este tema con las lecturas de nuestro libro y que sigas resolviendo las preguntas que tiene tu separata. Bueno, nos vemos entonces en la tarde. Eso sería todo. Consecuencias de la revolución en Cuba. En esta última diapositiva, las consecuencias es fácil de poder deducir con toda la información que se te ha brindado. Pero de igual manera vamos a colocar 6 consecuencias para que tú puedas completar tu libro. A ver, pero antes de hablar acerca de las consecuencias, tenemos que mencionar el impacto que tuvo la Revolución Cubana en toda Latinoamérica y el esfuerzo que hacía Estados Unidos para impedir que esta ideología o que tomen los demás países en Latinoamérica el modelo de Cuba de convertirse en este caso países socialistas. Entonces, esto tú sabes que va a haber afectado a los intereses de Estados Unidos. Entonces, para ello, ¿qué va a hacer Estados Unidos? A causa de los efectos de la Revolución Cubana, los años 60 fueron escenario de los Estados Unidos por impedir que el modelo cubano se extendiera por otros países latinoamericanos. Una de las primeras reacciones del gobierno estadounidense fue la Alianza para el Progreso. Eso también pregunta de tu libro, en la pregunta número 9. ¿Cuál es el plan de ayuda económica que fue implantado por John F. Kennedy? Fue la Alianza para el Progreso, una iniciativa, como ya les indiqué, del presidente Kennedy para realizar un esfuerzo conjunto por promover el desarrollo económico y la consolidación de la democracia por medio de reformas estructurales y la asistencia norteamericana. A pesar de estos ambiciosos objetivos, el programa fracasó y con él el gobierno civiles reformistas que habían logrado tomar el poder durante la década de los 60. Esto fue el caso del presidente de Chile, Eduardo Frei, y el antipopulista Fernando Belaúnde Terry.
En la mayoría de países latinoamericanos, los golpes de Estado organizados por las Fuerzas Armadas eran a la orden del día. Los militares optaron por hacerse del poder directamente en vista del peligro que podía significar un posible movimiento revolucionario al estilo cubano. La repercusión de la Revolución cubana se sintieron en toda América Latina, pues constituía un ejemplo exitoso de revolución, a pesar de la oposición de los Estados Unidos. Durante la década de los 60 surgieron en la región una serie de movimientos guerrilleros con apoyo cubano, pero eventualmente todos ellos fueron derrotados con asistencia norteamericana. Entonces, de esta manera nosotros podemos concluir que aquí en Latinoamérica no llegó a influir tanto debido a la intromisión de los Estados Unidos. Ahora, de esta manera nosotros, ¿qué consecuencias podemos sacar? Por ejemplo, la primera viene a ser el acercamiento al bloque socialista. Recuerden que Cuba se va a volver aliada de la URSS. El quiebre de relaciones con Estados Unidos, ya no quiere ningún vínculo con este país capitalista, Cuba. El inicio del bloqueo y el embargo comercial va a empezar a privatizar y a nacionalizar todas las empresas en Cuba. Implanta un gobierno socialista autoritario a pocos kilómetros de los Estados Unidos, el gobierno de Fidel Castro, la crisis de los misiles en el año de 1962 y la migración en masa de cubanos a otros países latinoamericanos y a los Estados Unidos. Estas migraciones, recuerda que van a ser de las personas más pudientes, más importantes y más ricas de Cuba, quienes al ver afectados sus intereses van a optar por ir al extranjero. Entonces, espero que con esta información te ayude a completar tu libro y podemos en la tarde quizás reforzar algunos puntos.